Un hombre gordo de cabellos blancos golpeaba el apoyabrazos de la silla, diciendo «Quieto, quédate quieto», mientras el mueble parecía temblar bajo su cuerpo. Enseguida volvió a girarse hacia la mesa frente a él y tomó los cubiertos, relamiéndose los labios ante la deliciosa comida que brillaba delante suyo, preguntándose qué debería comer primero. Cuando estaba a punto de tomar un poco de comida con los palillos, alguien apareció diciendo «Líder de la alianza, me llamo Jae-ga-wa-hee». El hombre se detuvo, claramente molesto por la interrupción, y preguntó cuál era el problema. Jae-ga-wa-hee, quien lo había interrumpido, respondió que tenía un asunto importante que reportar. El hombre simplemente se volvió de nuevo hacia la comida y la despidió, diciendo que estaba ocupado y que ella debería volver en 2 horas. Jae-ga-wa-hee hizo una reverencia, se detuvo en la puerta y confirmó que había entendido. Luego se incorporó y lo saludó, dando sus respetos al líder. Jae-ga-wa-hee era la estratega de la Alianza Murin, una joven de largos cabellos negros y vestimenta gris azulada. Aquel lugar cubierto por un cielo iluminado y lleno de nubes claras era la provincia de Ganso, perteneciente a la Alianza Murin. Afuera de los salones, las personas conversaban y observaban el movimiento de la naturaleza en aquel día soleado. Satisfecho por la abundante comida, el líder tarareaba y silbaba mientras le servían más platos. Varios tipos diferentes de comida caliente y aromática cubrían la mesa frente a él. El mueble debajo de él seguía temblando, y él volvía a darle golpecitos. Ese era el líder de la Alianza Murin, Hugong. Sorprendido, comentó que Jae-ga-wa-hee no se había ido como esperaba y admitió que estaba contento con su presencia, invitándola a comer con él. La joven rechazó, diciendo que iba a engordar. Hugong se abrazó a sí mismo e hizo un pequeño baile gracioso, sonriendo, diciendo que ella necesitaba tener mejillas gorditas para ser encantadora y que debía mirarlo a él y ver lo bien que estaba. Jae-ga-wa-hee guardó silencio unos segundos y luego asintió, diciendo que él era muy encantador. Hugong sonrió de nuevo, mirándola con una mirada encantadora, y preguntó si de verdad no estaba estupendo. La joven se retrajo un poco, con una expresión seria, ante la actitud del líder, que solo continuó haciendo caritas tiernas e insistiendo con ojos brillantes e infantiles. Después de unos momentos, la joven suspiró, viendo que no tenía escapatoria, y soltó una carcajada brillante, cayendo en las bromas de Hugong. El anciano se acarició la barba y comentó: «Por fin estás actuando como tú misma, y riendo como una tonta». Jae-ga-wa-hee se tocó la barbilla, guiñó un ojo y respondió: «Iba a contarte unas noticias increíbles, pero quizá debería simplemente irme». Hugong siguió acariciándose la barba y comentó que ella nunca se iba, incluso después de decir que lo haría. La joven extendió la mano, levantó 2 dedos y reveló que tenía 2 noticias, una buena y una mala. El líder tomó un cuenco y lo volteó, bebiendo el contenido mientras pedía que la joven empezara por la buena. Ella entonces declaró: «El rey del bosque verde dijo que la cría de vacas fue un éxito. La calidad de la carne proveniente de las vacas del rey de la montaña es de la mejor calidad». Hugong tomó un pernil y le dio un gran mordisco mientras decía: «¿En serio?». Finalmente encontró su vocación en la vida. Jae-ga-wa-hee respondió que aún era pronto para alegrarse, y Hugong dijo: «Cierto, cierto. Ahora la noticia mala». Con una expresión más seria, Jae-ga-wa-hee reveló: «Hay una carta de la sucursal de Rillonan. El santo de la espada ha comenzado a moverse. Basándonos en la ruta y el tiempo que ha tomado, debería llegar alrededor del mediodía de mañana». Hugong mostró una expresión de sorpresa y preguntó: «¿Tan rápido?». «Debe haber corrido para llegar aquí». El santo de la espada era el hombre que solía ser llamado el espadachín más fuerte. Sin embargo, hace 10 años, de repente ocultó su paradero. Muchos pensaban que lo había hecho para cortar sus lazos con el Janguk, pero de la nada resurgió, solicitando una batalla con el líder de la Alianza Murin. Jae-ga-wa-hee, ahora sentada en el otro extremo de la mesa, preguntó qué haría el líder de la Alianza. Hugong simplemente siguió comiendo, devorando carne y fideos una y otra vez, hasta que su estómago estuvo hinchado. Entonces, levantó la mirada con una sonrisa amplia y declaró: «Por supuesto, necesito huir». Jae-ga-wa-hee se levantó, golpeando la mesa con fuerza y exclamó: «¿Qué? ¡Eso es ridículo!». Hugong llevó un vaso a la boca y bebió tranquilamente mientras respondía: «No, no. Comparado a ser aplastado por él, abandonar mi título como líder de la alianza y huir es 100 veces mejor».
Estoy seguro de que el Santo de la Espada, que tiene una personalidad noble, se convertiría en un gran líder de la Alianza. Es hora de devolverle el título de espadachín más fuerte. Ya he disfrutado de ese título durante 30 años. Ya es suficiente para mí. Jai Gaohie se arrodilló a su lado, con ojos suplicantes, y comenzó a sacudir los brazos del anciano, rogando desesperadamente: ¿No puedes simplemente pelear con él? Realmente quiero ver tus artes marciales. Desde que era más joven, solo te he visto comer. El anciano suspiró profundamente y preguntó: ¿Estás tratando de organizarme un funeral? Entonces ella preguntó: ¿No fuiste tú quien expulsó a todas las personas malvadas, como el culto oscuro del santo de la estirpe Berserk, el emperador fantasma del Valle Fantasma y el rey de la muerte demoníaca del Tíbet al inframundo? Hugong se dio la vuelta, hizo un puchero y dijo que solo había tenido suerte con ellos. La joven se inclinó con una expresión desesperada y preguntó si él estaba diciendo que solo había derrotado a esos monstruos por casualidad. El anciano desvió la mirada, soltó una risa nerviosa y respondió que sí. Entonces volvió a girarse hacia ella con las manos sobre el vientre hinchado de comida y dijo: «Y mira mi cuerpo ahora. Con solo dar unos pasos ya me quedo sin aliento, así que necesito huir esta noche. Contaré contigo para que te encargues de lo que venga». La chica preguntó a dónde iría él después de salir de la Alianza, y él respondió: «No estoy seguro. Quizás vaya a la granja de vacas del rey de la montaña, donde está el rey del bosque verde, o al mar del norte». El hada mística Yin, del mar del norte, dijo que los peces rey de allí son deliciosos y me invitaron a ir a probarlos. La joven se dio la vuelta con una expresión obstinada y declaró: «No importa a dónde vayas, te seguiré después de medio año». Hugong apoyó el rostro en la mano y preguntó: «Ah, ¿esto es tan molesto? ¿Por qué me haces esto?». La joven dijo que no le importaba, y los ojos de Hugong se abrieron como si algo llamara su atención. Jai Gaohie se dio la vuelta y preguntó: «¿De verdad no quieres pelear tanto así?». Hugong le hizo una señal para que guardara silencio, y Jai Gaohie lo miró con desconfianza, llamando al tío, pero él levantó la mano con una actitud completamente diferente y le ordenó que se callara. Su mirada era aguda y su presencia se extendía por los campos más allá de la residencia. Su percepción se expandió y pudo ver a un grupo de hombres en medio del bosque. Uno de ellos cojeaba mientras los otros preguntaban: «Espadachín Mu Yeon, ¿qué ha pasado?». Entre gemidos de dolor, el que cojeaba respondió: «Envía un mensaje a la Alianza». La filial de Hyeonam cayó, fue derribada por el Santo de la Espada. El Santo de la Espada incluso eliminó a los civiles. Todos están caídos. Los hombres preguntaron de qué estaba hablando, mientras la percepción de Hugong se expandía y veía a un ser envuelto en sombras, rodeado de cuerpos. El espadachín Mu Yeon respondió: «No tenemos tiempo para eso». Shaolin y Wu Dang, que estaban cerca, dijeron que lo detendrían, pero no sabemos qué les pasó. El líder de la Alianza debe ser informado de esto de inmediato. Hugong entrecerró los ojos al escuchar eso y pensó: ¿les quitó la vida? El Santo de la Espada, que es conocido por ser justo y respetado por todos. Entonces solo puede haber una razón para esto: desviación de energía. La desviación de energía es un estado en el que la energía dentro de una persona se descontrola y generalmente presenta tendencias violentas y oscuras. Hugong lo sabía y sabía que primero necesitaba encontrar dónde estaba el Santo de la Espada. Entonces expandió su energía, con rayos violetas saliendo de sus ojos. La sala a su alrededor fue invadida por rayos y Jai Gaohie fue lanzada hacia atrás, gritando por su tío. Afuera, los sirvientes de la Alianza gritaban en el patio: «¡Todos, cálmense!». Eso fue del líder de la Alianza. «Esperen órdenes». Hugong sintió su energía chocar con la espada carmesí del santo y gritó: «Los 108 arreglos Rati del Shaolin, ¿eh? Excelente. Voy a atravesar este arreglo y lo teñiré de rojo». La sala ahora estaba completamente desordenada. La mesa se había roto y platos de comida cubrían el suelo. Jai Gao se acercó, preguntando qué acababa de hacer su tío, y Hugong respondió que el Santo de la Espada estaba sufriendo un desvío de energía. Jai Gao se sorprendió y gritó: «¿Qué? ¿El Santo de la Espada? No hay manera de que alguien con una personalidad tan noble caiga en un desvío de energía». Cubierto por una energía carmesí que danzaba a su alrededor, Hugong caminó, pasando junto a su sobrina con una mirada concentrada, preguntándose por qué el Santo de la Espada haría algo así, mientras en su mente desfilaban recuerdos de su antiguo amigo sonriendo bajo los cerezos, como escenas de una película.
Hugong dio un paso al frente y le dijo a su sobrina que necesitaba encontrar al santo de la espada de inmediato. Jai Gaojie intentó detenerlo, pero antes de que pudiera argumentar, una explosión irrumpió en la sala, obligándola a cubrirse los ojos. Cuando se recuperó, solo pudo ver el rastro de relámpagos dejado por el salto de Hugong, quien había partido hacia el cielo en busca del santo. Ye-Gao llamó a su tío, con la voz cargada de preocupación, pero era inútil. Mientras tanto, en la aldea donde el santo había dejado inconscientes a los civiles, los soldados que seguían en pie intentaban convencerlo gritando: «Santo de la espada, recupere la razón». ¿Por qué alguien tan respetado en Jianghu haría algo así? Incluso podría ser llamado la persona con la personalidad más noble del mundo. Entonces, ¿por qué harías algo así? El santo dio un paso adelante, en medio de las manchas rojas en el suelo, con llamas carmesí pulsando a su alrededor, mientras sus ojos brillaban de un rojo malvado, junto con su vil sonrisa. Levantó la mano frente a él y dijo: «Sí, eso es correcto. Tienes toda la razón. Yo era humilde y benévolo. He seguido siendo humilde todo este tiempo, pero ese patético y gordo Hugong hizo lo que quiso. Además de todo eso, sigue siendo llamado el hombre más fuerte del mundo y mira a todos desde lo alto con desprecio. ¿Cuán triunfante se debe sentir? Seguro que se está riendo por dentro, igual que cuando me expulsó. Es hilarante que alguien que ni siquiera puede sostener una vela sea llamado el santo de la espada». Eso era lo que él decía. «Sí, por eso no tengo otra alternativa más que ser humilde, porque soy una persona humilde. Tengo que ser alguien que se mantenga humilde todo el tiempo». Su energía estalló en llamas malignas mientras gritaba: habilidades, músculos, estructura ósea, conocimiento, sabiduría y etiqueta. Más importante aún, ¿qué tiene él que yo no tengo? Yo, el santo de la espada, le voy a enseñar a ese cerdo bastardo, Hugong, lo que es la humanidad y haré que se arrodille. Ahora mismo soy el hombre más fuerte y el espadachín más fuerte. Todos se inclinarán, me respetarán y me adorarán en mi presencia. Todos van a adorar los frutos de mi paciencia, los días de sufrimiento en la oscuridad que pasé para superar a ese cerdo bastardo. Un monje se le acercó y preguntó: «Amitabha, santo de la espada, ahora mismo no estás en tu sano juicio. ¿Cómo puedes llegar tan lejos en tu propia locura?» El santo avanzó hacia él y lo golpeó con fuerza en la cara, gritando: «¡Cállate, monje estúpido! Tú no eres más que un maldito conejo que come vegetales». El santo siguió apretando el cuello del monje con todas sus fuerzas, mientras sus llamas rojas ardían, y gritaba: «¿Estoy loco yo? ¿Yo? ¿Soy yo el que está loco?» El santo lo golpeó con su espada, lanzándolo lejos. Un chico apareció y ayudó al monje a levantarse, preguntando si estaba bien. El santo, por su parte, limpió su espada con una sonrisa malvada en el rostro. Su energía de pura maldad seguía emanando mientras gritaba con locura, empapando su voz: «Nadie será capaz de detenerme. Nadie sobrevivirá a mi espada. Con este poder abrumador que destruye todo surgiendo en mí, soy la persona más fuerte del mundo». Los presentes observaron cómo la luz roja invadía el lugar. La energía del santo ardió y explotó a su alrededor, pero en cuanto sus palabras resonaron en el aire, una luz púrpura apareció en el cielo. La estrella que todos esperaban se acercaba y descendió en un rayo púrpura, cayendo directamente sobre el santo, que fue tomado por sorpresa. Se detuvo y se preguntó qué estaba sucediendo, sintiendo cómo sus brazos eran separados de su cuerpo, mientras el pilar de energía púrpura ardía y lo golpeaba con toda su fuerza. Cayó de rodillas, gritando de dolor, mientras en el cielo brillaba la silueta corpulenta de Hugong. El santo cayó de rodillas y levantó la mirada con una gran mancha roja bajo su cuerpo. Llamó a Hugong, quien lo miró en silencio, con dagas danzando a su alrededor. El santo sonrió con amargura, rió sintiendo la derrota invadir su aliento, y luego bajó la cabeza, dejando que su cabello ocultara su rostro mientras decía: «Parece que nada de lo que hago me ayuda a alcanzarte y pensar que todo sería en vano». El santo miró sus brazos extendidos en el suelo, cubiertos de líquido rojo, y luego reunió sus fuerzas restantes diciendo: «Pero Hugong, no serás así para siempre. Yo lo vi en la oscuridad. Te vi perdiéndolo todo. Un yo débil que hasta el viento tambalea. Tu caída». Hugong levantó la mano y chasqueó los dedos, interrumpiéndolo al decir: «Estás hablando demasiado». El cuerpo del santo fue separado en varias partes por las dagas que lo atravesaron. Los restos de su existencia cayeron, manchando el suelo de rojo mientras Hugong descendía del cielo.
Observó con cierta tristeza y luego cerró los ojos, pensando en su antiguo amigo, el Santo de la Espada. Algún tiempo después, al cerrar los ojos, su conciencia se sumergió en un profundo estado de oscuridad al quedarse dormido. Al abrirlos de nuevo, se preguntó si todo aquello había sido un sueño. Tenía que haberlo sido. Todas aquellas cosas, toda aquella destrucción. Miró el techo sobre sí y, al no reconocerlo, se preguntó qué estaba sucediendo. No sabía dónde estaba, pero ese no era su cuarto. Hugong se sentó en la cama, poniendo los pies en el suelo, preguntándose si alguien lo había movido mientras dormía. Al levantarse y dar algunos pasos, sintió su cuerpo pesado y tuvo que apoyarse en los muebles. Jadeando, cansado, apoyó la mano en su pecho, pensando, ¿qué me hicieron? No puedo creer que estoy sin aliento, solo por dar unos pocos pasos. De repente, al levantar la vista, vio su reflejo en el espejo. Pero lo que vio no era solo la imagen familiar de un hombre viejo, gordo e imponente, sino la de un chico joven, delgado y de cabello negro y largo. Corrió hasta el espejo tambaleándose y se apoyó, mirando su reflejo de cerca con una expresión incrédula, pensando, ¿qué es esto? ¿Cómo se volvió mi cuerpo así? ¿Me volví más joven? Espera, ¿no era así como me veía cuando era joven? ¿Eso significa una posesión? Si no fui yo quien hizo esto, entonces ¿quién cambió mi alma? ¿Qué demonios es lo que buscan? Iban tras de mí, de mi cuerpo. ¿Qué pasó con mi cuerpo? El dueño de este cuerpo entró en el mío, así como yo entré en el de él. Hugong miró sus manos delgadas y frágiles, con las muñecas envueltas en vendas. Se quitó los vendajes y vio cicatrices, pensando, pero no siento como si hubiera otra alma en este cuerpo. En ese caso, un intercambio de almas. ¿Mi alma fue cambiada por la de otra persona? ¿Por qué tengo que quedarme con este cuerpo que está al borde de la muerte? Tanto el estado interno como el externo están hechos un desastre. Hugong golpeó la mesa a su lado, desquitando la rabia y frustración que sentía mientras presionaba su pecho. Recordó las palabras del Santo de la Espada, quien dijo, «Pero Hugong, no serás así para siempre». Apoyó el rostro en la mano con una expresión frustrada, pensando, «Maldición». Las cosas realmente se volvieron como dijo el Santo de la Espada. ¿No era solo una tontería aleatoria que él dijo antes de irse? Sin embargo, ya ha pasado medio año desde que se fue. Hugong vio las vendas que se extendían hasta su cuello, heridas que se esparcían por todas partes, y se preguntó qué era aquello. Entonces se miró en el espejo, viendo la debilidad y fragilidad de ese cuerpo, y se preguntó quién, al final, era el dueño de ese cuerpo. De repente, un anciano apareció en la puerta diciendo, «Niño, has despertado. Eso es bueno». Hugong se giró y observó al anciano acercarse pensando, ¿me está llamando niño en vez de líder de la alianza? ¿Eso significa que él no es el culpable por el intercambio de almas? Sus ojos se abrieron de par en par y lo reconoció. Aquel hombre de barba larga y con un pequeño fardo rojo en la mano era el patriarca del gran archivo celestial, Beom Cheon. Momentos antes, cuando todavía se preguntaba de quién era aquel cuerpo, continuó mirándose desesperadamente en el espejo, pensando, «Maldita sea, cómo se atreven a alterar mi vida como quieren. Ni siquiera tengo enemigos con rencor». Hugong se giró y echó un vistazo al entorno a su alrededor. Desde aquella habitación se podía concluir que era una casa bastante lujosa. Sin embargo, no tenía sentido. ¿Por qué ese cuerpo parecía tan patéticamente débil? Todo lo que podía pensar en ese momento era que esperaba que no hicieran nada extraño con ese cuerpo. Fue entonces cuando se oyó un sonido en la puerta y apareció el anciano. Hugong respiró hondo con los ojos cerrados y pensó, «¿Mi deseo? No sé qué está pasando, pero parece que él piensa que soy su nieto». Se sentó en su cama y el anciano se sentó a su lado. Extendió el pequeño fardo que traía una píldora negra dentro. El anciano hizo una señal con la mano y pidió al joven que se acercara, diciendo que cumpliría su deseo. Se sentó y pensó en aquella situación. Las marcas en su cuello, en las muñecas y la píldora frente a él, acompañadas de los ojos tristes del anciano. Solo había una respuesta teniendo todo eso en cuenta. Hugong lo miró con una mirada aguda y fría, preguntando directamente, ¿eso es veneno? El anciano se asustó por su postura y actitud. Ambos quedaron en completo silencio. Entonces Hugong tosió, aclarando la garganta al darse cuenta de su propio error. No era de esa manera que un nieto debía hablar con su abuelo. Necesitaba ser más educado.
Entonces, con un tono más vulnerable y ojos tristes, señaló la píldora, preguntando: «Lo que quiero saber es, ¿esto podría ser veneno?». El anciano simplemente volvió a extender la píldora hacia él y declaró: «Cómela». Hugong lo entendió en ese momento. El anciano no lo negó. Entonces, sus sospechas eran ciertas. Levantó las manos en señal de rechazo y dijo: «Antes de que la coma, tengo una pregunta. ¿Quién es el líder actual de la Alianza Murim?». El anciano quedó en shock y preguntó de qué estaba hablando. Hugong necesitaba saber si él estaba relacionado con el intercambio de almas y si la época era la misma. Insistió, diciendo que la pregunta era de suma importancia, pero pronto fue interrumpido por el anciano, que se inclinó hacia adelante y gritó indignado: «Siempre intentaste quitarte la vida y me pediste que lo hiciera yo. Entonces, ¿por qué de repente me estás pidiendo que te diga quién es el líder de la Alianza Murim? ¿No te basta con simplemente irte? ¿Aún quieres seguir insultando a tu abuelo?». Hugong se asustó sin entender. Se dio cuenta de que había irritado al anciano y comprendió que primero debía calmarlo. Simplemente levantó la mano y señaló, hablando con calma: «Aunque no estoy seguro de lo que he hecho hasta ahora, no quiero irme, abuelo. Por favor, para con eso. Hablemos de nuevo cuando salga el sol». Era difícil entender lo que estaba sucediendo en ese momento, pero podía intentar averiguar más en el camino. La cuestión era si tendría tiempo para eso. El anciano comenzó a temblar de rabia y a tartamudear. Entonces, de un momento a otro, saltó hacia él gritando: «¡Mocoso!». Hugong se vio sin opción. No podía caer de esa manera. Necesitaba usar el dedo vendaval. Levantó la mano y 2 dedos para activar su habilidad, pero no hubo ningún efecto. No podía usarlo. Solo había una respuesta posible. Tenía que huir. Intentó correr mientras su abuelo avanzaba hacia él, pero su cuerpo era muy lento y temblaba a cada paso. Pronto fue arrojado al suelo y sometido por el anciano. Hugong se quejó de que era muy pesado y le pidió a Beomcheon que se quitara de encima, pero el anciano pronto le forzó la boca abierta y empujó la píldora sobre su lengua, gritando: «Solo come esto y vete de una vez. Deja de hacer esto de una vez por todas. Yo iré justo después de ti». El anciano le tapó la boca con firmeza, sujetando al joven que se debatía, pensando: «La píldora se está disolviendo. Necesito escupirla ahora. Si este fuera mi verdadero cuerpo, este veneno sería solo un bocadillo para mí». El anciano seguía gritando, para que él se rindiera de una vez, y llamándolo bastardo. Hugong reunió todas las fuerzas que tenía y se giró, asestando un golpe con el canto de la mano en el cuello del anciano, quien fue tomado por sorpresa. El anciano cayó hacia atrás, encogido, y Hugong escupió la píldora, tosiendo repetidamente. Apenas había escupido la píldora cuando sintió que los efectos del veneno comenzaban a actuar. Su cuerpo tembló, su visión se nubló, su cuerpo se desplomó hacia adelante y comprendió lo que estaba sucediendo. Entonces, ese sería su final. El anciano se levantó y lo observó, retorciéndose en el suelo mientras decía: «Sí, simplemente vete de una vez». ¿No era eso lo que tanto esperabas? ¿No fuiste tú quien dijo que no te importaba si tendrías un final doloroso, siempre y cuando llegara? Hugong giró el rostro hacia él pensando: «Yo no soy tu nieto, soy el líder de la Alianza Murim», pero no había manera de decírselo, mucho menos de probarlo. El anciano se dio la vuelta y con la voz cargada de tristeza dijo: «Pero aunque te haya ayudado con tu deseo tonto, como abuelo, es difícil verte sufrir así». Hugong sintió que la luz abandonaba su espíritu. La oscuridad de la inexistencia se acercaba a su cuerpo mientras pensaba: «Maldita sea, ¿así es como me voy a ir? ¿En el cuerpo de otra persona? ¿En un cuerpo que ni siquiera es el mío? Hay tantas personas por ahí, entonces, ¿por qué mi alma tuvo que entrar en alguien que está obsesionado con el final de su vida? No puedo creer que estoy a punto de encontrar mi final sin siquiera descubrir quién está detrás del intercambio de almas. Que mi final sea así, que mi final sea así, no puedo irme de una manera tan injusta». Él abrió los ojos de par en par cuando una obstinación repentina surgió en su alma. Apoyado en las manos con dificultad, la única certeza que tenía era que no tendría ninguna oportunidad si lo dejaban allí solo. Tenía que usar su último recurso. Con dificultad, alzó la voz y llamó al abuelo, que se giró aún de mala gana. Hugong no quería usar eso, pero era su última oportunidad. Él levantó la mano y el anciano lo observó, completamente incrédulo, mientras el joven frente a él se arrastraba jadeando, con ojos suplicantes, implorando: por favor, salva mi vida, querido abuelo».
El joven cayó inconsciente y el anciano permaneció en silencio, observándolo. La incredulidad se reflejaba en su rostro, pero lentamente la última súplica de su nieto se apoderó de él y se dio cuenta de lo que había hecho. La desesperación invadió su voz y gritó por un médico, corriendo tan rápido como pudo para salvarle la vida. Mientras tanto, en la provincia de Gansu, perteneciente a la Alianza Murin, el verdadero cuerpo de Hugong abría los ojos. El viejo gordo se sentó en la cama, confundido, y miró a su alrededor sin entender nada. A su lado, una pequeña mesa con espadas y plantas. No reconoció el lugar. Alzó la voz y preguntó: «Songhua, ¿dónde estás?». No hubo respuesta. Entonces se levantó y caminó hacia la pared con espadas, sonriendo y diciendo: «Ella no va a venir». Es más preciso decir que ella no podrá venir. Nuestros cuerpos, quiero decir, nuestras almas, se intercambiaron. Él tomó una de las espadas y llevó la hoja hasta su cuello, diciendo: «Esto no es un sueño». En cuanto la hoja hirió su cuerpo, derramando el líquido de la vida, su último pensamiento fue: «Y pensar que cumpliría mi deseo de esta manera». Unos momentos después, uno de los sirvientes corrió en busca de Yegali. Las palabras apenas llegaron a los oídos de la joven, cuando abrió los ojos completamente sorprendida, sin poder creer que dentro de aquella habitación, en un charco rojo, estaba el cuerpo de su querido tío, ya sin vida. Sentado frente a una fogata mientras observaba los hongos asándose, Hugong, en su cuerpo anciano, pensaba: «Este aroma es tan divino». Aunque su toxicidad aumenta al asarse, también adquiere un sabor más profundo. Era un bocadillo que no podía comer con frecuencia y era muy peligroso para mí, ya que era tan difícil de encontrar. No puedo creer que casi perdí la vida por culpa de un coágulo venenoso y aún tuve que suplicar por misericordia. Son las personas las que suplican por su vida ante mí y no al revés. No soporto estar acostado sufriendo por un simple bocadillo. Todo esto pasaba por su mente. En realidad, todavía estaba atrapado en un cuerpo débil que casi había perecido y yacía en una sala de enfermería. Afuera, cerca de la puerta, observándolo acostado, un hombre se acercó a su abuelo y dijo: «Pero señor, tengo una pregunta. ¿Qué quiso decir cuando dijo que el joven maestro le suplicó por su vida?». El anciano se volvió y respondió: «Como ya dije, no lo habría creído si no lo hubiera escuchado personalmente». El hombre comentó que eso eran excelentes noticias, pero preguntó por qué él diría algo así tan de repente. El anciano se rascó la barba con una mirada desconfiada, mientras recordaba el momento en que Hugong lo enfrentó y decía: «Él tenía un comportamiento diferente al habitual, no fue capaz de reconocerme». Además, se dirigió a mí por mi nombre y me habló en un tono casual. El anciano preguntó cómo estaba Byung-hang, su nieto y actual receptáculo de Hugong. El hombre respondió: «No necesita preocuparse. Sin embargo, todavía hay pequeños indicios de veneno en su cuerpo, pero no es una amenaza para su vida. Debería tardar alrededor de un mes o un mes y medio en recuperarse y expulsar todo el veneno». Después de haber consumido el hongo venenoso, Hugong, que ya estaba despierto, pero fingió dormir, escuchó todo y pensó: «¿Rayos? ¿Ese era el hongo venenoso? Estoy completamente sin palabras». Había sido derribado por algo que solía ser un bocadillo para su otro cuerpo. El hombre abrió los ojos, preocupado, y comentó: «¿Él no pudo reconocerlo? Tenemos que considerar la posibilidad de que el veneno haya afectado su cerebro». El anciano cuestionó eso y el médico respondió: «Sí, el hongo venenoso es extremadamente venenoso. Si incluso una pequeña cantidad de eso llega al cerebro, entonces pueden haber efectos secundarios. Incluso hay casos en los que las personas pierden la memoria. También es común que las personas hablen de una manera más cruel». El anciano no estaba convencido. Todo eso había sucedido antes de que su nieto ingiriera el hongo. El médico guardó silencio, observando al anciano bajar la mirada, triste y pensativo. El anciano se acercó a la cama de Byung-hang mientras el médico pensaba: ¿tiene miedo de perder la esperanza, incluso si hay una pequeña posibilidad? Creo que su corazón, desde que su nieto, que siempre deseó irse, suplicó por su vida. El médico hizo una reverencia y dijo: «Espero que todos estos eventos desafortunados puedan convertirse en bendiciones esta vez». A lo que el anciano respondió que eso era todo lo que él deseaba. Al día siguiente, cuando el sol iluminaba el cielo azul, se oían gritos desde el interior de la sala de la enfermería. Uno de los muchachos preguntaba: «Hermano, ¿debo ayudarte?».
El otro respondió bruscamente que estaba bien, y el primero simplemente se detuvo al lado de la cama de Beom-hang, diciendo, ¿estás bien? Por eso te dije que no bebieras tanto vino. El otro se acercó, apoyándose en las paredes, y le ordenó que se callara diciendo, más importante, ¿es cierto que ese desgraciado sigue vivo? El primero respondió que parecía que él todavía estaba dormido. El que había llegado último, vestido con ropas oscuras y con el cabello largo, apoyó las manos en la cintura y comentó, ¿está durmiendo? Ja. Ese loco es capaz de dormir. Probablemente va a vivir mucho más que nosotros. El otro, que vestía ropas claras y tenía el cabello corto, cruzó los brazos y dijo, ya que el hermano mayor suplicó para que le perdonaran la vida, tal vez haya cambiado de opinión. El de cabello largo lo agarró por el cuello de la ropa y lo acercó, gritando, «Hermano mayor, cierra esa boca antes de que acabe contigo. Solo tienes un hermano mayor. Ese tipo es un animal. Él no es humano». Soltó al más joven y se giró hacia la salida diciendo, «¡Maldita sea! Esto es muy perturbador. No debería haber venido a ver esta locura. Debo estar loco. Vamos». El más joven lo siguió, dejando a Beom-hang atrás. El día se convirtió en tarde. El anciano y el médico se turnaban para hacerle compañía a Beom-hang, sentados junto a su cama, tomándole el pulso y limpiándolo. Finalmente, llegó la noche y el silencio se apoderó de la habitación. Hu-gong se preguntó si las visitas ya habían terminado, y al darse cuenta de que estaba solo, abrió los ojos mientras repasaba la información recopilada en su mente, pensando, el hijo mayor de esta familia apenas sobrevivió, y solo 3 personas vinieron a visitarlo. Pero gracias a eso pude obtener algo de información. El nombre de este cuerpo es Cheon-hang, el joven maestro mayor del Gran Archivo Celestial, alguien que desesperadamente quería dejar este plano. Parece que él también tiene hermanos. Un hermano que bebe demasiado. Viendo que su hermano, que ama el vino, vino aquí estando borracho, eso debe ser suficiente para decir que esa fue la última visita. Los padres de este cuerpo probablemente ya no están en este mundo. De lo contrario, no hay manera de que no vengan a ver a su hijo enfermo. La muerte de sus padres lo llevó a tomar esas decisiones extremas. Cualquier ambiente en una familia se volvería sombrío si alguien se enfermara tanto como Beom-hang, y lo que empeoró todo fue que él quería irse. El patriarca intentó eliminar a su propio nieto, además de que nadie apareció hasta que yo consumí el veneno. Por la actitud de estas personas que vinieron, es seguro decir que las personas a su alrededor tampoco son normales. Hu-gong cruzó los brazos y se preguntó, ¿el gran archivo celestial ha caído? Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No tenía tiempo ni necesidad de entender la situación familiar de ellos. Lo que importaba allí era cómo su alma había entrado en ese cuerpo. En situaciones normales, intentaría descubrir la verdad de inmediato, pero al recordar las palabras del santo, te vi en la oscuridad, te vi perdiéndolo todo. Era exactamente como él había dicho. Hu-gong lo había perdido todo, incluso su preciosa gordura. Al observar su propio cuerpo tendido en esa cama, tan débil y vulnerable, llegó a la conclusión de que su prioridad era lograr recuperar ese cuerpo hasta poder moverse a su voluntad, y entonces definitivamente descubriría la verdad, qué había pasado con su verdadero cuerpo y quién estaba detrás de todo aquello. Sin embargo, por ahora, volvió a posar su espíritu sobre ese cuerpo que gritaba de hambre. Necesitaba saciar su necesidad. No había comido nada en mucho tiempo y su estómago rugía. Lentamente abrió los ojos y, para su sorpresa, había una chica rubia con el rostro casi pegado al suyo. La chica saltó hacia atrás desesperada mientras Hu-gong se sentaba en la cama y gritó, «Mis disculpas, joven maestro». Había algo en su barbilla, así que estaba intentando quitarlo. Hu-gong se llevó la mano al pecho, jadeando del susto, y preguntó, «Tu rostro estaba demasiado cerca. ¿Tienes problemas de visión?» No pudo evitar pensar, esto es totalmente increíble. ¿Cómo fui incapaz de detectar a otra persona en la habitación, incluso estando justo frente a mí? En mi cuerpo original, no solo era capaz de detectar la presencia de insectos rastreros dentro de 50 metros, sino que también podía decir cuántas patas tenían. Pero había cosas más preocupantes en ese momento. Le preguntó a la chica cuál era su nombre, y ella respondió preguntando si el veneno realmente le había dañado la cabeza. Hu-gong no entendió y preguntó qué quería decir ella. La chica respondió que el médico había dicho que él no recordaba nada y le preguntó si era cierto.
Además, se tocó el pecho y dijo que su nombre era Songhua. Lo primero que Hu Gong notó fue que el equilibrio de su físico y la mirada en sus ojos eran demasiado buenos para una sirvienta. Quizás ella supiera artes marciales. Hu Gong se rascó la cabeza y luego dijo: «Parece que el daño es bastante grave. Estoy en muy mal estado. No recuerdo nada. Así que, Songhua, por favor, prepárame una papilla. Me gustaría comer una papilla mientras converso contigo y recupero mi memoria». De repente, con una voz cargada de reproche, Songhua lo interrumpió y le preguntó por qué estaba haciendo eso. Él no entendió y la miró con duda. La chica continuó preguntando con una expresión confusa y aprensiva: «¿Por qué estás intentando comer comida? ¿Quieres recuperar tus fuerzas comiendo? ¿Qué intentas hacer al recuperar tus fuerzas?». Luego se llevó las manos al rostro y comenzó a gritar con una expresión desesperada: «Estás intentando quitarte la vida después de recuperar tus fuerzas, ¿verdad? Vas a recuperar suficiente fuerza para intentar quitarte la vida de nuevo. Ahora estás nervioso porque no tienes suficiente fuerza para atentar contra tu vida, ¿verdad? ¿Es eso, no es así?». Hu Gong lo tuvo claro en ese momento. Ni siquiera la sirvienta era normal. Songhua apretó su pecho con todas sus fuerzas y luego comenzó a gritar con determinación: «El patriarca y los otros jóvenes maestros, todos estamos agotados por tu culpa, hasta el punto de que todos quieren irse contigo. Así que, por favor, no intentes hacerte daño de nuevo y vive con todas tus fuerzas. Vive con pasión. Intenta alcanzar una meta mientras te ríes, te diviertes y haces otras cosas mientras anhelas el futuro». Hu Gong la miró completamente sin reacción ante el discurso motivacional. Luego se giró de nuevo, soltó una risita y dijo: «Que claro, tienes razón en todas esas cosas. Estoy pensando en empezar por comer bien primero». Songhua cruzó los brazos con una mirada desconfiada y respondió: «No, no confío en ti». Hu Gong soltó una risita y la provocó, diciendo que entonces iba a desaparecer de tanta hambre. Eso fue suficiente para que ella se alterara de nuevo y gritara: «Tienes que comer. ¿Cómo puedes desaparecer de tanta hambre? ¿Por qué estás actuando de esa manera?». Hu Gong se quedó incómodo y la observó girar el rostro pensando: «Ella arma un escándalo cuando quiero desaparecer. Y hasta cuando no quiero». Viendo que sabe artes marciales, está actuando como una sirvienta, pero también como alguien que puede evitar que este cuerpo atente contra sí mismo. Probablemente ha visto a Bayon-Heng intentar irse innumerables veces. No es raro que ella sea tan poco convencional. En vez de discutir con ella sobre tonterías como comer o no, sería mejor si simplemente le pregunto lo que quiero saber. Hu Gong se tocó los labios pensativo y luego dijo: «Songhua, tengo una pregunta. ¿Quién es el actual líder de la Alianza Murim?». La chica se giró con aire irritado, exhalando y gritó: «¿Por qué preguntas por él? ¿Por qué de repente preguntas por él?». Hu Gong se dio cuenta de que ella seguía tan perspicaz como siempre, y entonces, sin más recursos, apeló diciendo: «Cuéntamelo con esos hermosos labios». La chica se sonrojó. Sus ojos se abrieron, brillando mientras tartamudeaba, repitiendo sus palabras. Luego se giró con un aire tímido y encantador, diciendo: «Aham, está bien. Ya que el líder de la alianza es un tema interesante, te lo voy a contar». Hu Gong preguntó por qué eso sería interesante, y la chica respondió con total naturalidad: «Por supuesto, el líder de la alianza es un cerdo en toda regla. Él es realmente gordo». Hu Gong se quedó sin palabras. Se le cayó la mandíbula y le preguntó a la chica, que siguió hablando: «La gente dice que es tan gordo, que la grasa de sus mejillas hace que sus ojos estén constantemente cerrados. ¿Y cuán gordo tiene que ser para caminar de esa manera? El hombre más fuerte del mundo. A pesar de todo eso, es tan ridículo que vaya por ahí diciendo que es el hombre más fuerte del mundo. Hubo un rumor ridículo que decía que mató al santo de la espada con ese cuerpo gordo hace medio año. ¿Cómo puede ser el hombre más fuerte del mundo si pasa todo el día comiendo? Estoy seguro de que llegó a esa posición no por las artes marciales, sino por la política». El nombre de ese líder de la alianza es... Hu Gong la interrumpió, diciendo que podía olvidarlo. La chica se dio la vuelta y lo encontró con una expresión pálida. Songhua preguntó: «Señor, su rostro no parece muy bien», y Hu Gong respondió que siempre había sido así. Ella insistió diciendo que no. Definitivamente estaba diferente de algún tiempo atrás y preguntó qué había pasado. Entonces Hu Gong dijo: «Qué cruel, diciendo esas cosas justo enfrente de, quiero decir,
¿Cómo puedes decir cosas tan malas a espaldas de otra persona? Song Hwa levantó los brazos y gritó, «Pero es que él es realmente muy gordo. Dicen que su barriga es así de grande». Hu Gong respondió, «Probablemente es porque es un hombre de gran presencia». La chica negó, diciendo que no era eso, pero antes de que pudiera terminar, Hu Gong le gritó, «Él tiene una gran presencia, el líder de la alianza. No es una persona grande e increíble que hace todo lo posible para mantener la paz y el orden en Jianghu». Hu Gong empezó a toser en medio de los gritos y terminó jadeando. «Ni siquiera sabes lo increíble que puede ser una persona». Song Hwa preguntó si él estaba bien, y él respondió entre más toses, «No sabes reconocer el encanto de los gorditos». Song Hwa insistió preguntando si realmente pensaba eso, y él respondió con una sonrisa cansada, «Por supuesto que sí, quiero ser como él». Song Hwa se detuvo y dijo, «Entiendo. ¿Quieres llegar a ser como...?» sin terminar la frase. Ella pensó por unos momentos y luego salió corriendo de la habitación con una sonrisa, diciendo que iba a preparar su comida en ese momento. Hu Gong le hizo un gesto de despedida y se quedó solo, sentado en su cama, pensando. Basado en lo que ella dijo sobre el líder de la Alianza Murim, parece que todavía estoy en la misma línea temporal. ¿Entonces solo intercambiaron el alma de Beomhang y la mía? En ese caso, el alma de Beomhang está en mi cuerpo, que está en la Alianza. ¿Está él confundido ahora? Oh, volvió la mirada hacia sus muñecas vendadas y pensó, no puede ser. Creo que sí, pero espero que no. Han pasado 10 días desde entonces y Song Hwa lo celebraba. La vida está llena de acontecimientos inesperados y pensar que serías capaz de recuperarte tan rápido. Beomhang finalmente logró ponerse de pie por sí mismo. Estaba tomando la medicina recetada por el médico a tiempo y, aunque solo comía papilla, comía 2 tazones al día. Como resultado, todo el entumecimiento y el dolor en su cuerpo desaparecieron. Song Hwa lo observaba de cerca y lo acompañaba en todas las comidas. Al escuchar el informe, el anciano comentó, «Qué extraño, él no suele comportarse así». El médico intentó tranquilizarlo diciendo, «Por favor, no se preocupe innecesariamente. Viendo cómo come sus comidas y toma sus medicinas a tiempo, ¿no cree que es una bendición que haya perdido la memoria debido al desafortunado incidente de consumir el hongo venenoso?» El anciano, sin embargo, mantuvo una expresión triste y dijo, «Tengo miedo de tener esperanzas, cuando pienso que él solo está actuando así porque perdió la memoria temporalmente. Pero espero que las cosas sucedan como usted dice, porque nadie realmente sabe lo que podría pasar en la vida». Honestamente, ¿quién podría imaginar que el líder de la alianza se quitaría la vida? Cuando el anciano dijo eso al lado de la cama de Hu Gong, él inmediatamente se puso en alerta. Su cuerpo se tensó al saber que su verdadero cuerpo había sido eliminado y que no tenía oportunidad de regresar. El médico respondió, «Tiene razón. No puedo creer que él se haya ido porque quiso dejar esta vida y no por culpa del culto oscuro u otra persona. Creo que incluso el hombre más fuerte del mundo tenía sus propios problemas». Al notar que Beomhang estaba despierto, el médico se interrumpió. Hu Gong se incorporó con una mirada llena de odio y gritó, «¿Cómo pudiste hacerle eso a un humano? ¿No deberías al menos haberlo discutido conmigo primero? Voy a acabar contigo, aunque eso me agote». Le dolió la espalda por el movimiento brusco. Sintió que su cuerpo se rompía por el dolor y luego cayó de nuevo en la cama. Los dos lo observaron en silencio mientras él se debatía en la cama. El anciano se volvió y le preguntó al médico, «¿Escuchaste eso?» Él no dijo que quería irse. Lo dijo mientras pensaba, «Mi nieto, que vivió porque no podía irse, solía buscar siempre dejar esta vida». El médico se volvió hacia él con los ojos igualmente abiertos y respondió, «Sí, definitivamente lo escuché. Dijo que va a eliminar a alguien». Hu Gong continuó rechinando los dientes, debatiéndose de rabia, con el odio consumiendo su cuerpo. El médico se dio cuenta y gritó, advirtiendo al anciano. En silencio, Hu Gong repasaba su información. Él ya había considerado que Beomhang podría haberse quitado la vida después de que sus almas intercambiaran de cuerpos. Pero aún así, ahora le parecía claro que su alma simplemente había cambiado de cuerpo con él. El anciano se inclinó sobre él con una mirada preocupada y comentó que parecía estar teniendo una pesadilla. Le sostuvo la mano con firmeza y le aseguró, «Está todo bien, niño. Solo estás soñando. No va a pasar nada». Los pensamientos de Hu Gong no se detenían. ¿Habría sido Beomhang quien causó el intercambio de almas?
Fuera cual fuera el caso, él sabía exactamente lo que iba a hacer. Se levantó de repente, con la rabia brotando de su ser, y gritó: «Voy a acabar contigo, lunático del infierno. ¿Cómo te atreves a irte de esa manera?». El médico y el anciano rompieron en lágrimas, conmovidos, pensando en cómo un chico que ya no quería vivir, incluso pensaba en acabar con alguien. No había mejores palabras para él que esas. Realmente estaba lleno de vida y juventud. Los días transcurrieron con un aura de locura, extendiéndose por la residencia de la familia del Archivo Celestial. Seong-hwa tenía que convivir con una risa maníaca y constante proveniente de Hu-gong, que estaba en el cuerpo de Beom-hang, revolcándose en la habitación, riendo con los ojos fijos en el techo, pensando en su situación. Ahora era imposible regresar a su verdadero cuerpo. Después de un tiempo en crisis, Hu-gong se sentó en la cama, pensando que no podía rendirse de esa manera, y llamó a Seong-hwa, quien acudió de inmediato. Él la miró seriamente, con las mejillas hundidas por la delgadez, y dijo que debían entrenar. Seong-hwa quedó completamente en shock con la propuesta y pensó que había escuchado mal. Mientras tanto, afuera, lejos de su percepción, 3 jóvenes vigilantes observaban todo en silencio. Cuando Beom-cheon se enteró de que su nieto estaba entrenando, se quedó boquiabierto, pensando que había escuchado mal. Pero el vigilante que acompañaba a Beom-hang lo confirmó. Ya hacía algunos días que el joven maestro estaba esforzándose mucho en su entrenamiento físico. Según él, al principio sus brazos temblaban y se caía de cara al suelo, pero ahora ya era capaz de hacer increíbles 7 flexiones y seguía mejorando cada día. Beom-cheon no lo creyó, no podía entenderlo, y preguntó por qué el vigilante solo estaba informando todo eso ahora. El vigilante pidió perdón y dijo que, como la condición de su cuerpo siempre había sido mala, imaginó que no pasaría mucho tiempo hasta que él se rindiera y dejara de entrenar. Sin embargo, ese no era el caso. El chico había seguido entrenando todos los días. De hecho, no solo había empezado con sentadillas, sino que también comenzó a hacer la postura del caballo, un ejercicio para fortalecer las piernas. Y además de todo, incluso empezó a hacer el spagat. Beom-cheon no tuvo reacción. ¡Qué sorpresa tan grande! Se llevó la mano a la frente, preocupado, porque conocía muy bien la condición física de su nieto, mucho mejor que cualquiera. Incluso respirar era un ejercicio agotador para él. No tenía sentido, pero los ejercicios no eran lo único extraño. El vigilante añadió que Beom-hang estaba pidiendo sus propias comidas y comiendo bastante, además de beber mucha agua mientras entrenaba su cuerpo. El vigilante tenía una sospecha, y el anciano no podía creerlo, pero pensaban que era igual que hace un año. En ese periodo, Beom-hang cambió repentinamente su actitud. Parecía alegre, comía sus comidas e incluso salía a pasear con una sonrisa en el rostro. Era como si estuviera comenzando una nueva vida, y todos se alegraron por él. Sin embargo, en cuanto todos bajaron la guardia, él volvió a atentar contra sí mismo. Afortunadamente, Seong-hwa lo encontró a tiempo y fue salvado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Nadie podía olvidar la escena de él riendo con los ojos enrojecidos, como un loco completamente eufórico con la idea de partir. Para el vigilante, lo que estaba ocurriendo ahora era aún más aterrador que la última vez. Él estaba entrenando solo para acabar consigo mismo en algún momento. Tenían que detenerlo. No podían dejar que se hiciera más fuerte. Beom-cheon pensó durante unos momentos. Parte de él quería creer en su nieto. Al fin y al cabo, había visto la expresión en su rostro al suplicar por su vida. Aunque no sabía el motivo por el que había suplicado, lo había hecho. Y además, en una de las noches siguientes, mientras todo su cuerpo temblaba, gritaba diciendo que iba a acabar con alguien. Beom-cheon estaba seguro de que no podía impedir la recuperación de su nieto solo por miedo. Por lo tanto, tomó una decisión y pidió que llevaran a Beom-hang ante su presencia. Él mismo hablaría con su nieto. Así se hizo. Hu-gong se puso frente a Beom-cheon, quien le preguntó cómo estaba su memoria. Hu-gong respondió que no recordaba nada. Beom-cheon insistió, y Hu-gong, con el cuerpo temblando y sudando por los entrenamientos, respondió que no. Absolutamente nada, sin ningún progreso. Beom-cheon guardó silencio, observándolo. Al notar su cambio, Hu-gong preguntó cuál era el problema.
Beom-cheon le preguntó si estaba intentando hacer un split al notar las piernas ligeramente abiertas de su nieto, y Hu-gong respondió que sí. Al fin y al cabo, no podía perder ni un solo segundo. Beom-cheon quedó impresionado. ¿Cómo era posible que abriera tanto las piernas cuando antes apenas podía caminar? Hu-gong plantó sus piernas con todas sus fuerzas en el suelo. Incluso con todo su cuerpo temblando, comentó que su cuerpo era blando como una papilla y que nadie debería vivir así. Beom-cheon quedó aún más impresionado. No era un split, solo estaba separando los pies un poco más que el ancho de los hombros, pero era evidente que estaba dando lo mejor de sí. El joven apretaba los labios con fuerza y se esforzaba con cada fibra de su ser. Beom-cheon lo observó agacharse y empezar a hacer flexiones. Entonces le preguntó cuáles eran sus planes de ahora en adelante. Hu-gong respondió que pretendía mejorar poco a poco, entrenar su cuerpo, pero admitió que aún tenía mucho que aprender y mucho por hacer. Beom-cheon se sintió intrigado por esas palabras. Todo lo que había intentado hacer hasta ese momento era matarse. Mientras pensaba, Hu-gong seguía hablando sobre cómo sabía que las personas no pensaban bien de él y hacía flexiones, una tras otra, sumando 7 en total. Luego, para su sorpresa, se levantó y respirando hondo, dio un salto seguido de una sentadilla. Beom-cheon quedó maravillado. Su nieto estaba saltando mucho más alto de lo que él esperaba. Aún así, no podía dejar de preguntarse por qué hacía eso delante de él. Podría entrenar perfectamente en su habitación. Era como si quisiera mostrarle ese lado, esa decisión, a su abuelo. De repente, Hu-gong dejó de saltar y, jadeando, dijo que tenía algo que decirle a su abuelo. Beom-cheon preguntó qué era, y la respuesta fue: ¿Beom-hang murió? El anciano quedó completamente en shock y abrió los ojos de par en par. Después de unos segundos, preguntó qué quería decir con eso. Hu-gong apoyó las manos en las rodillas mientras respiraba con dificultad y respondió: es como dije, el primer joven maestro del gran archivo celestial, Beom-hang, está muerto, y ya que está muerto, no puede morir de nuevo. Lo que estoy diciendo es que no tienes que preocuparte por el hecho de que él termine muriendo. Beom-cheon guardó silencio por unos momentos, y luego preguntó quién era entonces el joven. Hu-gong puso las manos en la cintura, recuperando el aliento, y respondió con una sonrisa confiada: soy el hombre más fuerte del mundo. En cuanto las palabras llegaron a los oídos de Beom-cheon, el anciano solo tuvo un pensamiento: su nieto se había vuelto loco. Mientras tanto, en otro lugar de la gran residencia del Archivo Celestial, uno de los hermanos pedía que ese fuera el último vaso, mientras el otro insistía en terminar la botella de alcohol. Beom-bumong, el tercer joven maestro del Archivo Celestial, de cabello castaño corto y ropas claras, era quien servía al borracho. El joven de cabello largo y negro y ropas oscuras, el segundo joven maestro, Beom-jun, seguía gesticulando con las manos y quejándose, diciendo: ¿por eso marcaste solo? Deja de apresurar la degustación del vino y sigue llenando la copa. Después de otro trago, Jun dijo que tenía curiosidad por algo. Bumong le preguntó de qué se trataba y Jun respondió que, últimamente, él parecía muy ocupado yendo a algún lugar por las mañanas. Bumong fue tomado de sorpresa e tentó fingir sorpresa, a lo que Jun respondió riendo, diciendo que no debería perder el tiempo, y preguntó si realmente creía que su hermano bastardo, Beom-chan, había perdido la memoria y que realmente estaba entrenando para volverse más fuerte. Jun le recordó la risa insana que tenía en el rostro durante el incidente de hace un año y dijo que eso no tenía sentido. Eventualmente, acabaría lastimando a alguien o a sí mismo. Era completamente una locura. Bumong respondió gritando que esta vez realmente creía que había esperanza. Incluso su abuelo había estado de acuerdo en que parecía diferente. Intentó argumentar que lo hacía por el bien de su padre, pero Jun lo interrumpió, burlándose, diciendo que pensaba que Bumong iba a ver a Beom-chan solo para saludarlo y adularlo. Bumong insistió en que no, que solo quería que las cosas mejoraran. Jun volvió a poner el vaso sobre la mesa, con una expresión seria, y declaró: Bumong, escucha, hace tiempo que él se convirtió en un ser de las tinieblas. Eso es un hecho que no cambiará, aunque el cielo se caiga. No olvides que casi perdimos a nuestro abuelo. Todos solo encontrarán la paz con su muerte.
Bumong se quedó en silencio después de esas palabras, y Jun, al notar el cambio en la atmósfera, dijo que no tenía por qué preocuparse. Se levantó y pidió que fueran a otro lugar a beber. Bumong, sin embargo, lo agarró de la manga y gritó con ojos suplicantes, rogándole que hablara con Beom-chan antes de actuar de esa manera. La insistencia de Bumong, diciendo que el otro realmente estaba diferente y que últimamente estaba feliz con la compañía de su hermano mayor, enfureció a Jun, quien apretó los dientes y gritó, ordenándole que se callara mientras lanzaba un vaso contra la pared. Jun empujó la mesa lejos y lleno de rabia gritó, ¿Feliz? ¿Qué dijiste, hermano mayor? Te dije que acabaría contigo si lo volvías a llamar así, ¿no es cierto? Jun agarró a Bumong por el cuello de la camisa mientras le gritaba al más joven cara a cara. Todos en el bar se detuvieron y guardaron silencio observando la pelea, hasta que un hombre se levantó y se acercó a Jun, poniendo la mano sobre su hombro y llamando al joven. Jun se dio la vuelta irritado, preguntando qué quería, y se encontró cara a cara con un grandullón alto y fuerte, que le ordenó que bebiera en silencio en vez de causar alboroto. Antes de que pudiera responder, el hombre levantó el puño y le dio un puñetazo al chico. Bumong fue lanzado lejos, pero cuando la nube de polvo levantada por el golpe se disipó, el hombre se dio cuenta de que había golpeado el suelo. Alzando la vista, se dio cuenta de que Jun estaba de pie sobre un mueble, mirándolo con superioridad y diciendo, «¿Pensaste que no esquivaría tu golpe solo porque estoy borracho?» Jun saltó, enterrando un codazo en la espalda del grandullón, que recibió el golpe de lleno, mientras Jun gritaba, «No te metas en nuestra conversación y lárgate». El hombre cayó al suelo inconsciente después del golpe, y Jun sonrió, preguntando cómo se atrevía a buscar pelea siendo tan débil. Al darse la vuelta, vio a Bumong observándolo en silencio, hasta que le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir huyendo. Jun se extrañó y preguntó qué quería decir. Bumong levantó la mirada, decidido, y preguntó, «Tienes miedo del hermano mayor, ¿verdad? Por favor, deja de fingir que eres fuerte. Tienes miedo y no eres lo suficientemente valiente para acercarte a él». Jun lo agarró por el cuello y lo jaló, mientras le gritaba. A punto de darle un puñetazo al menor, se detuvo y preguntó, «¿Estás diciendo que le tengo miedo? ¿A alguien insignificante como él?» Bumong mantuvo sus ojos fijos en los de él hasta que Jun lo empujó, diciendo que eso ni siquiera era gracioso de decir. Entonces, se dio la vuelta con una expresión obstinada y enfadada, diciendo, «Está bien, te lo voy a demostrar. Voy a arrancarle la máscara». Los días pasaron y ahora la voz de Seonghwa resonaba por el patio, mientras ella contaba hasta 25 y Byung-gun seguía haciendo flexiones. La chica celebró su logro, un nuevo récord, 25 flexiones sin descansar. Hugong sabía que ese era un mundo completamente diferente al de cuando estaba en su propio cuerpo. Luego, Seonghwa celebró la marca de 20 abdominales sin parar y pasaron a hacer saltos con sentadillas. Byung-gun hizo 20, sin pausas. Hugong estaba feliz con el progreso. El cuerpo ya no tenía problemas para moverse, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La posición del caballo ahora se mantenía durante 8 minutos. Ambos pasaron a la siguiente parte del entrenamiento. Seonghwa tomó un bastón y con una expresión radiante, sugirió que intentaran ir más alto. Luego, con un cambio en su expresión, anunció que iba a golpear. Giró el bastón a su alrededor con fuerza, y Byung-gun saltó sobre él, una y otra vez, mientras ella contaba. Byung-gun saltaba con cierta dificultad, pero mantenía el ritmo. Seonghwa celebró cuando él alcanzó la marca de 5 saltos y lo felicitó, diciendo que intentarían superar los 10. Byung-gun siguió saltando, pero pidió que pararan en la marca de 10 para no exagerar. Seonghwa se emocionó. Lágrimas aparecieron en sus ojos junto con una sonrisa mientras preguntaba si él estaba preocupado por ella. Seonghwa le aseguró que no tenía que preocuparse, ya que ella podría hacer eso toda la noche de lo mucho que se estaba divirtiendo. Byung-gun se encontró en una situación complicada, mordiéndose los labios y jadeando, pensando en lo cansado que estaba y en cómo sentía que iba a desmayarse. De repente, al llegar a la marca de 10, gritó anunciando el final de las repeticiones, y cayó al suelo. Dijo que estaba a punto de perder la vida. Seonghwa se extrañó por el uso de las palabras, y enseguida Byung-gun se corrigió, diciendo que estaba exhausto. Se apoyó en el suelo. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sabía que no podía detenerse ahí.
Seonghwa se animó y preguntó si él estaba intentando hacer el pino. Ella lo ayudaría sosteniendo sus piernas. La chica se acercó y levantó las piernas del joven maestro mientras él se apoyaba con las manos en el suelo. Byung-gun se sostuvo durante unos segundos hasta que algo llamó su atención. Llamó a Seonghwa por su nombre, quien lo miró animada y le preguntó si quería descansar un poco. Byung-gun respondió que no era eso. Alguien se acercaba y ella necesitaba bajarlo. Seonghwa lo bajó lentamente, pidiéndole que tuviera cuidado. Byung-gun le agradeció, y una persona se acercó al campo de visión de ambos. Era Jun, con el rostro enrojecido por la embriaguez, llevando una botella de licor. Él sonrió y dijo: «¿Qué locura es esta que estoy viendo? ¿Un hombre y una mujer haciendo travesuras en medio de la noche? Bastardo loco, ¿ya estás hasta haciendo el pino?» Jun escupió en el suelo y tiró la botella después de hablar. Byung-gun lo miró, pensando, ¿quién podría salir ileso después de insultar al primer joven maestro del gran archivo celestial? Debe ser mi hermano, Jun. Qué bueno que vino aquí. Esa impertinencia tuya me irrita. Quizás debería darte una lección. Seonghwa se inclinó hacia él y susurró: ¿Lo recuerdas? Él es el segundo joven maestro del gran archivo celestial. Byung-gun se volvió hacia ella, perplejo, y gritó: ¿Qué? Él es mi hermano. ¿Por qué te comportas como un borracho maleducado insultándome? Seonghwa le advirtió, diciendo que estaba hablando muy alto, pero fue inútil. Jun ya lo había escuchado y preguntó con un aura llena de ira: ¿Borracho? ¿Acabas de llamarme borracho? Byung-gun no retrocedió. Cruzó los brazos y suspiró, respondiendo: Sí, un borracho. Mira cómo te comportas. Solo la forma en que hablas ya te delata. Sé que estar borracho es una tendencia estos días, pero no esperaba que mi hermano fuera uno. ¡Qué patético! Jun se rió audazmente y declaró: «Ja, ¿yo soy el patético aquí? Has intentado dejar esta vida tantas veces que probablemente ya eres amigo de la parca. Escuché que hiciste algo extraño esta vez. Puede que te estés esforzando, pero no pierdas tu tiempo y deja de actuar como si hubieras perdido la memoria. Sé que eso es solo una forma diferente de estirar la pata. ¿Sabes lo que todos quieren? Que te vayas de una vez, por ti mismo». En silencio, Byung-gun escuchó todas esas palabras sin mover un músculo. Jun dejó de hablar cuando algo llamó su atención. La expresión de Byung-gun no era de tristeza ni de dolor, sino algo que él nunca había visto en él. Byung-gun estaba con los brazos cruzados, con una sonrisa convencida en el rostro. Él preguntó el motivo, y nuestro protagonista respondió: «¿Para qué? ¿Todavía no has oído hablar de mí?». Le pidió a Seonghwa que le trajera un bastón, y la chica se quedó en shock, pensando que él iba a empezar de nuevo con su discurso sin sentido. Ella dudó y preguntó por qué, pero Byung-gun la miró con seriedad y le ordenó que lo hiciera de inmediato. Seonghwa salió corriendo para obedecer, y luego regresó, lanzando el bastón hacia Byung-gun, quien lo atrapó en el aire pensando: «Bien, esto debería ser lo suficientemente bueno. Esto puede ser solo un bastón, pero en las manos del hombre más fuerte del mundo es como un arma artesanal, un bate de hierro». Byung-gun apretó el bastón con fuerza mientras recordaba su entrenamiento. Finalmente había confirmado que era capaz de usar técnica y juego de pies. Así que golpear a un cualquiera como ese borracho sería una tarea fácil. Al menos eso era lo que él pensaba. Jun lo señaló con duda y preguntó si iba a golpearlo con eso. Byung-gun apoyó el bastón sobre los hombros y le hizo señas con las manos para que el otro se acercara, diciendo: «Estabas todo irritado hace un momento, ¿no es así? Déjame educarte hoy, personalmente». El viento corría por la noche mientras la luna iluminaba el cielo. El aura de ambos creció intensamente mientras el desafío flotaba en el aire. Seonghwa miró angustiada, esperando el desarrollo de los acontecimientos, hasta que la preocupación la venció y gritó a Byung-gun: «Señor, está siendo imprudente». El segundo joven maestro también aprendió artes marciales. Byung-gun le ordenó que se apartara y luego se giró hacia su izquierda, gritando: «Los 4 guardias que están escondidos ahora, escuchen con atención. No se atrevan a involucrarse en esta pelea. No los perdonaré si interfieren, aunque hayan venido aquí para protegerme». De repente, Seonghwa lo interrumpió, señalando hacia la derecha y diciendo: «Señor, ellos están allí». Byung-gun dejó de hablar por un momento y luego gritó: «Donde quiera que estén, quédense ahí». Jun crujió los puños con una mirada desafiante y respondió: «Si logras golpearme una vez con eso, te llamaré hermano mayor».
pero será mejor que te prepares para que te destrocen la cara. Avanzó a toda velocidad hacia el otro. Byung-han sostuvo su bastón con firmeza y luego lo levantó, girándolo en el aire mientras Jun se acercaba. Cuando Byung-han bajó el bastón, Jun se movió un poco hacia un lado y esquivó, pensando en lo fácil que sería evitar esos ataques. Hasta que para su sorpresa, el bastón lo golpeó con toda la fuerza en el brazo. Jun fue lanzado lejos mientras el bastón giraba en el aire hacia él. No entendió nada. Gritó al sentir el dolor del golpe y se preguntó qué estaba pasando. No tenía sentido. No entendía cómo había logrado hacer eso y si lo había golpeado solo por coincidencia. Byung-han se acercó a él con el bastón apoyado en los hombros y sonrió con suficiencia, preguntando si ya estaba un poco más sobrio. Luego, le recordó que debía llamarlo hermano mayor, como habían acordado. Jun sonrió con burla y respondió: «Claro, voy a llamarte así, tu ridículo hermano mayor». Luego se levantó, apoyándose en un árbol, y preguntó: «¿Terminamos?» No es difícil decirlo, ya que no hay nada de malo, pero prefiero morir antes que realmente tratarte como mi hermano. Jun señaló, gritando a Byung-chan, quien levantó su bastón diciendo que él no había despertado lo suficiente y que por lo tanto no tenía opción, tenía que seguir golpeándolo. Jun recibió una paliza. Los golpes seguían viniendo de todos lados, mientras Jun permanecía en negación, negándose a creer en la situación. Todos los presentes se preguntaban si él había acertado los ataques por suerte, si había sido una coincidencia. Seong-hwa gritaba pidiendo que Byung-han se detuviera y Bumong preguntaba por qué iba tan rápido. No tenía sentido para ninguno de ellos. Hace pocos días, él parecía un cadáver. Solo podía ser coincidencia, o realmente se había vuelto mucho más fuerte en ese corto periodo de tiempo. Byung-han y Jun se miraron fijamente, de manera desafiante. Jun protegía el rostro en silencio, recordando lo que el otro hermano había dicho en el bar, que el mayor realmente estaba diferente y que se estaba divirtiendo con él, pero aún así le resultaba imposible creerlo. Jun apretó los dientes y siguió convencido de que, eventualmente, su verdadera naturaleza saldría a la luz. No sería engañado una segunda vez. Jun se levantó, su aura ardía como llamas negras. Byung-han se detuvo y lo miró intrigado. Reconocía esa técnica. Jun concentró su energía, ardiendo en llamas azules a lo largo de su brazo, con una única certeza en su mente: nunca confiaría en Byung-han, un ser de las tinieblas. Jun avanzó con el Rasengan en la mano y fue directamente contra el pecho de Byung-han. Se aseguraría de que, esta vez, su hermano se fuera para siempre y no regresara. Sin embargo, la reacción de Byung-han fue sonreír con arrogancia. Fueron solo unos milisegundos entre la sonrisa y el desvío de Byung-han, quien dio un paso al costado, dejando que Jun pasara de largo. Cuando el golpe falló, Byung-han volvió a hablar con aire de superioridad. «Ay, no me dejaste otra opción. Si no puedes recuperar el sentido, entonces te voy a despertar de otra manera». La expresión de Byung-han cambió a una sonrisa maníaca, mientras sostenía el bastón al lado de su rostro. Jun se puso en estado de alerta. ¿Qué otra manera? ¿Qué estaba intentando hacer? Fue entonces cuando se dio cuenta de la trayectoria del golpe del bastón, que iba directo, al punto justo debajo de su cintura. Su mundo perdió el color y, enseguida, el sonido de huevos rompiéndose invadió su mente junto con el dolor. Sintió una explosión de agonía en su cuerpo, mientras el golpe lo alcanzaba de lleno. Cayó al suelo, encogiéndose, y ante eso, Bumong solo pudo gritar por su hermano, desesperado. Bumong salió corriendo, preguntando si su hermano estaba bien, pero fue detenido por Byung-han, quien le apuntó con el bastón y le dijo que debía alejarse, porque aún no había terminado con el otro. Al oír eso, Jun abrió la boca desesperado, con el sudor corriendo por su rostro, debido al dolor y al miedo, sin poder creerlo ni entenderlo, soltando un grito grande y gutural desde su garganta. La paliza continuó. Byung-han golpeaba una y otra vez a Jun con el bastón, mientras él se encogía, pensando en cómo ni siquiera había tenido tiempo de pedirle al otro que se detuviera. Se preguntaba cómo iba a salir de esa situación mientras recibía los golpes, hasta que Seong-hwa intervino, sujetando a nuestro protagonista y gritando: «Señor, si sigue a este ritmo, de verdad que él no lo va a contar. Por favor, deténgase. Él no puede moverse por el shock que recibió hace un momento». A lo que Byung-han respondió:
con una sonrisa maníaca en el rostro. «Suéltame. Hoy mismo voy a acabar con la vida de este mocoso insolente». Jun vio que esa era su oportunidad y reunió todas sus fuerzas. Que se fuera al diablo el orgullo, realmente iba a arrastrarse si seguía a ese ritmo. Entonces se arrodilló ante el otro y gritó: hermano mayor, por favor, perdóname». «Estaba equivocado, hermano mayor». Hizo una reverencia y Byung-han dejó de forcejear. Todos guardaron silencio. Jun tenía el orgullo herido. No podía creer que estuviera diciendo eso solo para sobrevivir. Pero funcionó. Byung-han se detuvo y le gritó: «¿En qué estabas pensando? ¿Cómo puedes ser tan insolente, incluso sabiendo quién soy?» Jun levantó un poco la cabeza, sin querer permanecer en esa posición, y recordó las palabras de su abuelo, quien había dicho: «Él dice ser el hombre más fuerte del mundo». Es como si hubiera perdido la razón. Deja de ser tan duro con él y ten cuidado con cómo lo tratas. ¿Entendido? Era extraño, pero era lo único que tenía para usar en ese momento. Alzó la voz con una sonrisa y le gritó a Byung-han: «Tú eres el hombre más fuerte del mundo». Nuestro protagonista guardó silencio por unos momentos y luego rompió en carcajadas. Jun dudó por un momento, pero pronto empezó a reírse nerviosamente junto a él, hasta que Byung-han dijo: «Debes haber perdido la razón. Déjame que te golpee un poco más». Jun se quedó en shock y preguntó: «¿Qué?», con el sudor corriéndole por la frente. Byung-han le ordenó que se pusiera a 4 patas y Jun le pidió que esperara. Nuestro protagonista levantó el bastón, listo para golpear de nuevo, y dijo: «¿Cómo te atreves a volver a hablarme? Parece que todavía no has recuperado la razón». Jun respondió que no era eso y Byung-han dijo: «Creo que lo que dije te pareció una broma. Ponte a 4 patas». Jun vio que no tenía otra opción y obedeció. Byung-han preguntó cuántas palmadas debía recibir y Jun tartamudeó, respondiendo que 5. Nuestro protagonista dijo que serían 7 y que debía guardarlas en el corazón mientras recibía los golpes. Jun se preguntó por qué se había molestado en pedirle su opinión sobre la cantidad. Entonces Byung-han giró el bastón, realizando la flexión inversa. 25 rondas de fuerza aplastante. El bastón golpeó a Jun con una fuerza aplastante. Él mordió sus labios, intentando resistir, y luego soltó un grito desesperado de dolor que resonó en la noche. Más tarde, al llegar a su habitación, Jun se tiró en la cama, gimiendo de dolor y quejándose por el cuerpo adolorido, preguntándose cómo el otro podía golpear a las personas como si fueran perros. Aún así, no pudo evitar pensar en cómo, aunque fuera solo para sobrevivir, había empezado a llamarlo hermano de nuevo. No recordaba cuántos años habían pasado desde que había jurado no volver a llamarlo así. Fue entonces cuando se perdió en sus pensamientos. Solía llamarlo así, mientras lo seguía por ahí, cuando era más joven. En aquel entonces, él era reconocido por ser un genio y era la persona a quien más respetaba. Y por eso, cuando la familia cayó en desgracia por su culpa, naturalmente me sentí más decepcionado y furioso que cualquier otra persona. Creí que él volvería a la cordura, así que lo esperé. Pero yo, eventualmente, dejé de creer que él cambiaría después de decepcionarme tantas veces y de pensar que me golpearía, estando él básicamente en estado vegetativo. Nunca pensé que eso fuera posible. Estaba en un nivel en el que yo, una persona que aprendió artes marciales, no podía manejar. Fue entonces cuando Bumong apareció en la puerta llamando a su hermano. Jun le pidió que entrara, pero pronto lo encontró extraño. El chico estaba llorando compulsivamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Jun le preguntó por qué estaba en ese estado, y Bumong comenzó a gritar: «Hermano, por favor, perdóname. Fui muy tonto e incapaz de entender lo atento que fuiste». Jun le preguntó de qué estaba hablando, y Bumong se secó los ojos emocionado, diciendo: «Te estoy viendo con nuevos ojos. Dejaste que tu hermano mayor te golpeara fácilmente para animarlo, ¿verdad? Y dejaste que te golpeara tantas veces. Permitiste que te golpeara en el mismo lugar una y otra vez. Y no solo eso». Jung se quedó quieto, sin reaccionar, con una expresión de desconcierto, hasta que se abalanzó sobre el menor, lo tomó por los hombros y gritó: «¿De qué estás hablando? Yo dejé que él me golpeara». ¿Eso fue lo que entendiste? Bumong respondió que sí, sin entender por qué la reacción absurda de su hermano. Fue entonces cuando Jung se dio cuenta de algo aún más extraño. Si los movimientos de Byung parecían sin sentido para los demás, entonces eso significaba algo más allá. No solo había una simple diferencia entre ellos.
Las hazañas de su hermano mayor estaban en otro nivel. Su hermano menor siguió llorando y secándose las lágrimas, felicitándolo por la actividad, mientras él se preguntaba si el mayor era realmente un genio del gran archivo celestial. Bumong entonces llamó su atención diciendo: ¿Estabas esperando perder el conocimiento al dejar que él te golpeara las pelotas? Como tu hermano, no puedo quedarme de brazos cruzados después de ver lo que pasó. Jung se sorprendió y preguntó qué quería decir. El chico se dio la vuelta, aún con lágrimas en los ojos y una mirada obstinada, diciendo: «Te vengaré. Por favor, créeme». Jung insistió, tratando de entender lo que él quería decir. El día amaneció, y Seung-hwa acompañaba a Byung entrenando en el patio mientras decía: «Señor, realmente estuvo increíble anoche», uno golpeando al otro, mientras el otro recibía los golpes desesperadamente. Al principio me preocupé por usted, pero después me preocupé por el segundo joven maestro. Byung seguía haciendo sus flexiones en silencio mientras pensaba: no, hubo un problema con esos golpes anoche. A pesar de que mi energía estaba algo elevada, no fui capaz de realizar un simple movimiento correctamente. No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo derribar a ese borracho. Mi alma no es capaz de sincronizarse completamente con el cuerpo de Byung. Eso significa que no he podido sincronizar mi espíritu, mi energía y mi mente en uno solo con este cuerpo. En el caso del espíritu y la energía, podría mejorar con mis propios esfuerzos. El problema sería el alma de Byung. No hay manera de que yo conozca sus recuerdos. Sin embargo, sería genial si pudiera conocer sus recuerdos. Seung-hwa seguía hablando. Dejando eso de lado, el tercer joven maestro no vendrá a saludar hoy, ¿verdad? Ya que le pegaste al segundo hermano como si fuera una piñata. Solo entonces, Byung respondió diciendo que pronto estaría allí. Estaba seguro de que también estaba feliz con lo que había pasado ayer. Seung-hwa preguntó por qué, y él respondió que Bumong era un niño educado y con buen juicio. Además, entre tantas personas que ha conocido, nunca había visto a nadie con unos ojos tan brillantes como los suyos. Seung-hwa preguntó desde cuándo conocía a tanta gente si apenas salía de casa. Al verse sorprendido, Byung desvió la conversación diciendo que había leído muchos libros. Seung-hwa se rió, diciendo que no podría saber esas cosas solo leyendo libros. Realmente era muy gracioso. De repente, Bumong apareció, abriendo las puertas del patio. Ambos se detuvieron, sin entender la entrada repentina, y Byung llamó al chico por su nombre como si preguntara. Fue entonces cuando Bumong alzó la voz con un tono lleno de rabia y gritó: «¡Maldito seas!». Byung se preguntó por qué el chico, a quien consideraba tan educado, estaba actuando de esa manera. Bumong se acercó al otro y le apuntó con el dedo en la cara gritando: «Oye, Byung, ¿cómo puede un hermano mayor hacer eso? El segundo hermano dejó que le pegaras a propósito. ¿Cómo pudiste golpearle en las pelotas?». Byung se rió y levantó las manos, pidiéndole que se calmara, pero el más joven solo le gritó de vuelta: «No puedo calmarme. Te voy a mostrar lo que te pasa cuando actúas de manera imprudente. Voy a hacer que pagues mucho más de lo que le hiciste al segundo hermano». Sacó 2 nunchakus y comenzó a girarlos a su alrededor mientras hablaba, desafiándolo a un duelo. Byung se quedó impresionado, pensando: «¿Nunchakus? Es la primera vez que veo a alguien manejando eso». No esperaba que Bumong estuviera entrenado en eso. Seung-hwa se acercó y le susurró, preguntando: «Señor, ¿qué va a hacer al ver al tercer joven maestro actuar de esa manera?». El chico siguió girando sus armas cuando Jung apareció caminando por el patio. Se acercó y le dio un golpecito en la cabeza al más joven, deteniendo sus armas y reprendiéndolo, diciendo: «¡Idiota! ¿Quién sigue usando nunchakus hoy en día? Te lo he dicho varias veces. Todos los que usaron nunchakus en Jianghu terminaron muriendo por espadas». Seung-hwa se puso nerviosa y dijo: «Hasta el segundo joven maestro está aquí. No me digan que se van a unir contra el primer joven maestro». Sin embargo, para sorpresa de todos, Jung hizo una reverencia y dijo: «Hermano mayor, he venido a saludarte. ¿Dormiste bien?». Byung esbozó una amplia sonrisa, pensando que lo que había sucedido la noche anterior había hecho que su otro hermano volviera en sí. Seung-hwa seguía boquiabierta a su lado y él comentó: «Parece que los dos dormimos bien, viendo lo hinchados que están tus ojos». Jung soltó una carcajada y dijo que todo era gracias al mayor. Se masajeó la parte superior de la cabeza donde había recibido el golpe y escuchó a Jung decir que, dejando eso de lado,
había un lugar al que le gustaría que el mayor lo acompañara. Bayon-han lo siguió hasta la habitación, donde Beom-cheon los recibió dándoles la bienvenida. El abuelo estaba sentado en la cama, al lado de alguien que estaba acostado. Byung-han se acercó, preguntando quién era, hasta que el hombre de rasgos sufridos y también delgado habló. «¿Cuánto tiempo, Han? Escuché que ahora estás mucho más saludable». Ese era el tío de Bayon-han, y padre de Jun y Bumong, Bayon-gang. Byung-han respondió, «Sí, señor». Mientras pensaba, «¿Tío Byung-gang?» La razón por la que no me visitaba era porque no podía. Porque es tan difícil encontrar a alguien normal dentro del gran archivo celestial. Cuando se acercó, Gang tomó su mano con entusiasmo, diciendo, «Esto es realmente bueno. Pensar que este día llegaría, estoy muy feliz por ti». Bayon-han se sorprendió al notar lo débiles que estaban las manos del hombre, pero sonrió y dijo, «Si tú estás feliz, yo también estoy feliz. Y lo más importante, ¿dónde no te sientes bien?» «Perdí mis recuerdos». El hombre puso una expresión de sorpresa. Soltó la mano de Bayon-han con vacilación, giró el rostro mirando hacia un lado y respondió, «No es realmente una enfermedad, es solo un problema de la mente, así que debería estar bien pronto». Nuestro protagonista observó atentamente su reacción pensando, ¿está evitando mi mirada? Este hombre, él le tiene miedo a Byung-han. Luego dijo, ¿un problema de la mente? Probablemente sea por causa de Jun, entonces. Los dos se miraron asustados, pero enseguida Gang se rió y respondió con una sonrisa amable. Sí, eso es. Es por culpa de un viento extraño que le dio y empezó a beber mucho, día y noche. ¿Cómo podría mejorar? Si lo vuelve a hacer, por favor, ayúdame a darle una lección. Bayon-han respondió que lo haría y que el hombre ya no tenía que preocuparse por eso. Luego anunció que se marchaba y les pidió que siguieran conversando. Al salir de la habitación, Jun lo acompañó diciendo, «Hermano mayor, ¿vas de regreso a tu cuarto? Vamos juntos ya que vamos en la misma dirección». Bayon-han estuvo de acuerdo y los dos siguieron caminando, conversando sobre cosas triviales, mientras Bayon-han pensaba, «Estoy aún más seguro después de encontrarme con Bayon-gang». Todos los males del gran depósito celestial comenzaron con Bayon-han. Su tío no podía mirarlo a los ojos mientras conversábamos. Y no es solo Bayon-gang. Todas las personas de la casa que encuentro tienen la misma reacción. ¿Qué demonios pasó con el gran depósito celestial y con Byung-han? Si logro descubrir el motivo, eso podría ayudarme a recuperar los recuerdos de Bayon-han. De repente, la voz de Jun, llamándolo repetidamente, lo trajo de vuelta a la realidad. Volvió su mirada hacia el más joven, quien le preguntó en qué estaba pensando, con una expresión tan seria. Bayon-han respondió que no era nada, y Jun le preguntó si recordaba cuando eran más jóvenes. Bayon-han respondió que sus recuerdos del presente ya estaban hechos un lío, mucho menos iba a recordar el pasado lejano. Jun se rió y dijo, «Siempre que te perdías en tus pensamientos en aquella época, siempre ibas al archivo». Bayon-han preguntó sobre eso, y él respondió, «Sí, Bumong y yo íbamos constantemente allí para encontrarte. Pero después cambiaste. En general empezamos a verte menos, y ni hablar de verte en el archivo. Y por eso espero que podamos conversar más como lo estamos haciendo ahora». Fue entonces cuando Bayon-han estalló de alegría, gritando, «¡Es verdad! El archivo. Debe de haber alguna pista allí sobre mis recuerdos». Jun, gracias. Nos vemos en otra ocasión. Jun se quedó atrás sin previo aviso, solo observando al mayor correr hacia el archivo, intentando detenerlo. Mientras tanto, en la habitación de Bayon-gang, el anciano recibía a su hijo, acariciándole la espalda con cariño mientras decía, «Ahora sí lo crees, ¿verdad?» La personalidad de Hank cambió por completo. «Así que ya es hora de que tú también lo dejes todo atrás y te levantes». Gang apretaba su pecho con lágrimas corriendo por el rostro, diciendo, «Papá, finalmente ahora puedo respirar tranquilo. Es como si la piedra que estaba en mi corazón hubiera desaparecido. Espero que los recuerdos de Byung-han nunca regresen». Hasta que, de repente, Jun entró en la habitación desesperado, gritando, «Abuelo, hay problemas». El hermano mayor fue al archivo a buscar pistas sobre sus recuerdos. Bayon-gang y Byung-cheon quedaron en shock. Si él recuperara sus recuerdos en ese lugar, todo volvería a ser como antes. Al llegar al archivo, Bayon-han se encontró frente a un gran salón con varias estanterías repletas de pergaminos. Si había un lugar donde podía recuperar los recuerdos del antiguo Bayon-han, era allí.
Entró con confianza, esperando que hubiera algunas pistas. Su rostro lucía más vivo y juvenil. Se preguntó si aquel era el archivo personal de Byung-han. Mientras paseaba por el lugar, sintió el polvo acumulado y se preguntó cuánto tiempo llevaba siendo descuidado, hasta que vio un libro recién colocado en la estantería. Lo tomó y leyó el nombre Invierno, escrito en la portada. Al abrirlo, lo hojeó diciendo, ya que este libro tiene menos polvo, significa que, a diferencia de los otros, fue leído recientemente. Debe haber una razón por la que fue colocado al revés. De repente, varias hojas sueltas cayeron de dentro del libro. Byung-han se preguntó qué era aquello y las observó pensando, ¿qué es esto? Parecen cartas. Las fechas de envío son todas diferentes, pero todas parecen haber sido enviadas por la misma persona. La persona que las envió se llama Ju-young. ¿Byung-han estaba comunicándose con alguien de fuera? Quizás esa persona ayudó a Byung-han a intercambiar de cuerpo. Voy a guardarlas para leerlas con más calma después. Gong guardó las cartas dentro de su ropa y devolvió el libro a la estantería mientras miraba a su alrededor, preguntándose si había algo más que valiera la pena ver. Sin embargo, en el momento en que colocó el libro de vuelta en una posición diferente a la original, todo cambió. Las estanterías empezaron a temblar y él se preguntó qué estaba pasando. Un estruendo cubrió el salón y una explosión surgió desde donde él estaba, con llamas invadiendo el lugar. Al ver que no había calor, concluyó que era una ilusión. Al mirar el libro que había tomado, se dio cuenta de que estaba flotando en el aire, entonces era una trampa. Si el libro se guardaba de forma incorrecta, se activaría. Algunos momentos después, Ju-gong se encontró en una llanura cubierta de nieve. Entonces, debía ser por eso que el libro se llamaba Invierno. Con el libro aún flotando a su lado, se frotó las manos, sintiendo el frío invadir su cuerpo. Era demasiado realista para ser una ilusión. Observó sus dedos enrojecerse y se dio cuenta de que, a ese ritmo, sufriría quemaduras por frío. Fue entonces cuando una voz femenina llamó su atención. Una mujer preguntó, «Ann, ¿tienes frío?» Él se dio la vuelta. Ahora, viéndose en el cuerpo de un niño pequeño, la reconoció. Esa mujer era su madre. La mujer de abrigo rosa y largo cabello negro le pidió al niño que le mostrara las manos. Al tomar las pequeñas manos del niño, ella comentó lo rojas que estaban y que debía de tener mucho frío, preguntando entonces si no deberían regresar. Pero el niño negó, diciendo que estaba bien. Ese frío no era nada para un hombre. La mujer rió, diciendo que incluso los hombres sentían frío y que ella sabía mejor que nadie lo delicado que era su hijo. Byung-han se quedó en silencio, mirándola, y ella le ofreció su propio par de guantes, diciéndole que se los pusiera. El niño protestó, diciendo que si los usaba, serían las manos de su madre las que se congelarían. Pero la mujer agitó las manos diciendo, «No piensas volver hasta terminar de hacer un muñeco de nieve, ¿verdad? Si te preocupas por mí, entonces date prisa». De repente, ella se dio la vuelta y preguntó por qué había hecho 3 muñecos de nieve. Impresionada, se dio cuenta y preguntó si era su familia. Había 2 muñecos más grandes y uno más pequeño en medio de los 2, siendo abrazado. Ella se rió y dijo que se parecían mucho a ellos, incluso sugiriendo que se los mostraran al padre de Byung-han. El chico se puso nervioso y le pidió que esperara, que no le dijera nada a su padre, pero ella no le hizo caso y gritó, llamando al padre y avisándole sobre los muñecos de nieve. Lentamente, Ju-gong, en su forma joven, se acercó viendo los muñecos de nieve y sonriendo. Esa debía ser una memoria feliz de Byung-han. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que parecía estar en un tiempo diferente, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, dio unos pasos y se encontró caminando a través de una pared. Ya dentro de una habitación de la mansión, se escuchaba una conversación que decía, «¿Viste las flores que florecieron hoy?» «Yo vi, por supuesto que lo vi. Me acordé de ti en el momento que los vi». Había un hombre al lado de la cama donde la madre de Han descansaba, tosiendo. Él preguntó, «Querida, ¿estás bien?» Y la madre respondió que sí, y que estaba feliz de poder ver el florecimiento de las ciruelas con su familia. Ella sonrió al ver los frutos por la ventana y se rió, diciendo que la primavera llegaría pronto. El hombre se inclinó, la llamó querida y dijo que verían juntos las flores cuando llegara la estación. Ella sonrió feliz y respondió que le encantaría eso. Entonces vio a Byung-han, a un niño, al otro lado de la habitación y lo llamó para que se acercara. Le preguntó por qué estaba llorando.
Al notar que el niño tenía lágrimas corriendo por su rostro y una expresión de agonía, él sostuvo la mano de su madre junto a su cara, mientras el rostro sonriente de ella brillaba frente a él, diciendo, «Han, te amo». En ese momento, Yugong pudo sentir el calor del amor y del cariño genuino invadiendo su cuerpo. Un sentimiento diferente despertó en él.